Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a 30 Minutos. Hoy está con nosotros el presidente del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, José Miguel González. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, nada, muchas gracias por la invitación de estar aquí con ustedes hoy. ¿Muchas preocupaciones, José Miguel González? Bueno, yo creo que todos tenemos preocupaciones en la situación que está el país y como lógico Canarias detrás de ello. Y luego tenemos pues ciertas situaciones personales de disgusto, como por ejemplo la muerte de un gran amigo como era Adán Martín hace unos días, que todavía está flotando sobre la cabeza de uno. Pero bueno, yo hablo por otro lado, pues lo normal. La vida es lucha, es preocupación y hay que ir siempre con ilusión y esperanza de ir adelante. Usted era muy amigo de Adán Martín y por pues eso sí. Lo ha sentido de una forma muy cercana. Sí, a mí no me gusta hablar mucho de ese tema porque a veces se confunde la política con la amistad. Yo soy amigo de Adán mucho antes de la política. Bueno, estuvimos aquí, yo recuerdo cuando nos pusimos un grupo pequeño de personas, vamos a integrarnos en la UCD porque para participar en política, recién venida la democracia. Y luego cuando realmente UCD se hundió, y todos lo sabemos, fue cuando estuvimos pensando cómo podemos entrar en la política, estuvimos ahí moviéndonos, no teníamos claramente cuál sector ideológico debíamos ser, si éramos centro-izquierda, centro-derecha. Fue cuando decidimos crear ATI, poco a poco, estoy hablando ya, temas que están en la historia. Y eso es, pero es que además de esa faceta, Adán Martín era un amigo personal que no tenía nada que ver con la política. Y realmente una persona extraordinaria, una gran persona, yo creo que es lo mejor que se puede decir de él. Y luego su actividad política ya han hablado tanto que yo prefiero no estar comentándola. Lo que sí es cierto es que hemos visto realmente alabanzas hacia la figura de Adán Martín desde todos los sectores políticos, de todos los colores políticos, de todos los colectivos. Ha sido algo impresionante, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Más importante incluso que la reacción de los políticos y la reacción del pueblo. Adán era un hombre querido, era un hombre que estaba muy cerca de los demás, que todo el mundo entendía que ha hecho un enorme sacrificio, que ha demostrado, o demostró, desgraciadamente demostró, una dureza muy fuerte para aguantar, una capacidad de aguante, no ya solo al trabajo, que aguantaba cualquiera trabajando, sino en hacer frente a su problema personal, que yo creo que ha sido un ejemplo para todos, ejemplo difícil de imitar, pero bueno, ahí es una referencia importante. ¿Qué deberían aprender los políticos de la actualidad de la figura de Adán Martín? Pues yo creo que lo fundamental es que la cercanía del pueblo legitima la política. Yo creo que es importante. Es decir, hay que oír a lo que dicen los demás, hay que dejar de pretender ser déspotas ilustrados. La gente en la calle revela la realidad social y económica muy claramente, ahí se ven los problemas. Y a veces la política discurre por ámbitos casi etéreos, separados de la realidad, y al final eso es un fracaso. Es un fracaso de la ejecución y sobre todo hay un despegue entre la opinión pública y los políticos, y eso es grave, porque la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. ¿Y eso por qué se está dando, José Miguel González? ¿Por qué pues se han ido distanciando los políticos del común de los ciudadanos? Desgraciadamente es una característica normal en una sociedad como la española, que ha llegado recientemente porque es muy reciente, a la democracia. Las sociedades, por ejemplo, de tipo anglosajón son enormemente participativas, es decir, por ejemplo, el modelo inglés, los diputados tienen una circunscripción concreta, se reúnen con aquellas personas que le han votado, están constantemente en contacto con ellos. Aquí el hecho de que los partidos establezcan las listas y que no exista diría, agrupaciones de base importantes, o sea, aquí todos sabemos lo que ocurre cuando se intenta establecer una cosa tan vulgar como puede ser la asociación de vecinos de una determinada vivienda, o no hablemos ya de cuando se trata de un consejo escolar, etcétera, etcétera. No hay una verdadera participación, no hay costumbre ni uso suficiente de saber que es precisamente la sociedad debe estar integrada de abajo a arriba y que por lo tanto si está integrada llega claramente hay un interlocutor del político y que la actividad no debe ser de control, no debe ser solamente por las elecciones cada 4 años, debe ser un contacto más íntimo. Y cuando eso ocurre, como es el caso de Adán, que estaba constantemente en contacto con la gente, que era un hombre que hablaba un lenguaje llano y fácilmente comunicable, pues ha tenido la respuesta de agradecimiento a la gente que sabe que estaba sacrificando por ello, que estaba incluso superando un gran problema personal en aras de un sacrificio. Una persona además honrada, honesta y que ha acabado incluso económicamente mal, pues la gente lo ve y lo conoce y lo valora. Me quedé con una frase que me comentó justo antes de comenzar esta entrevista. Usted decía, somos más pobres de lo que creíamos. Sí, yo creo que sí. Es decir, en un momento determinado, la sociedad española, y la Canaria con ella,
vivía una falsa ilusión de que éramos un pueblo rico, que estábamos en la cresta de la ola, se hablaba, y que íbamos a sobrepasar a no sé cuántos países del entorno, pero mucho de ello estaba basado en algo realmente sin sentido, como por ejemplo la construcción permanente de viviendas que iban aumentando el precio. La gente, pues, bueno, yo todavía recuerdo hace no tantos años, cuando te venía una persona a decir, es que una entidad financiera me ha ofrecido que si yo cojo la hipoteca de la casa y pongo toda la deuda que tengo del coche y todo, me sube la hipoteca. Y la gente creía de verdad que la vivienda tenía mucho dinero, se encontraba respaldado. Me creía que el empleo estaba seguro y por lo tanto tenía garantizado el futuro. La realidad ha venido a demostrar que se ha desplomado el mercado inmobiliario, que el valor del suelo y sobre todo de las viviendas están muy por debajo, que hay muchas personas, desgraciadamente, más de 250.000, que han perdido el puesto de trabajo. Y eso hace que la situación ha cambiado. Es decir, en este momento el ciudadano medio tiene menos ingresos de los que tenía. Entonces, como cualquier economía doméstica, tiene que decir, oye, pues realmente de lo que yo estaba antes disfrutando y creía que era la sociedad del bienestar a la que yo tenía no solo derecho, sino que la podía alcanzar, ahora seguiré teniendo el derecho, pero habrá que postergar en el tiempo. ¿Y no tiene usted la sensación, José Miguel González, de que el anhelo que se respira en la calle es queremos que esto pase para volver a lo mismo? Desgraciadamente pienso que no se ha asimilado todavía de verdad el problema de la crisis. Es decir, durante mucho tiempo algunos negaron incluso la existencia de la crisis, pero yo creo que partían de una hipótesis que se ha mostrado falsa, que esto era una especie de catarrito que nos iba a tener un tiempo, que nos íbamos a recuperar y veníamos a dar. No, esto se ha demostrado que es algo mucho más grave, es un tema básico, va desde abajo, y la sociedad que va a salir no es la misma que entró. Y entonces hay que reajustes de actividades, de posibilidades, de formación. El caso típico es, por ejemplo, la cantidad de chicos jóvenes que abandonaban a edad temprana la enseñanza porque tenían un sueldo garantizado, unos ingresos determinados garantizados que lo podían alcanzar a muy breve plazo y que ahora se han encontrado que se han quedado sin puesto de trabajo, sin formación, y que están intentando ver de qué forma vuelven a prepararse para ocupar un puesto en la sociedad del futuro, que es una sociedad claramente competitiva. Es un problema que en Canarias hay que decir con la boca grande. Es una sociedad competitiva. Canarias está acostumbrado, cuando tú ves problemas, la gente dice, no, es que yo quiero que el gobierno... No, el gobierno no. Es decir, el gobierno podrá hacer lo que pueda, pero con los recursos que tiene disponibles. Todos tenemos que hacer los esfuerzos y hay cosas las que realmente nos gustaría tener, pero no podemos tener. ¿Por qué esta crisis nos ha pegado a los canarios más fuertes, nos ha dado más duro? Bueno, yo creo que las crisis económicas en general, en cuanto a Canarias y el resto de España, primero todo se sienten, normalmente, todas las crisis se sienten antes en Canarias y acaban después. ¿Por qué? Por la dependencia externa. Es decir, si te pones a pensar cuál es el Producto Interior Bruto de Canarias, ves que depende en gran parte, por ejemplo, de los servicios y fundamentalmente dentro de los servicios del turismo. Desde que las economías exteriores, como puede ser Inglaterra, que está en crisis, aunque recuperándose, o Alemania, que lo estuvo, pero aunque se haya recuperado, hay cierta tendencia a prescindir o del viaje caro, o sea, o ir a sitios con con coste mucho más barato o prescindir de ello. Entonces nosotros que dependemos de eso, le pasa a Baleares lo mismo, pues realmente sentimos que el turismo perdió, ahora afortunadamente se está recuperando, por eso digo que nos va a recuperar antes, y eso significa pérdida de trabajo. Pero es que además el turismo estaba en el binomio construcción-turismo, o sea, la construcción, que era una actividad que dedicaba fundamentalmente a la construcción de viviendas, pero mucho a la actividad turística, pues en este momento ni hay posibilidad de comprar viviendas porque el crédito no funciona, ni el turismo permite grandes inversiones. Entonces, gran cantidad de mano de obra poco cualificada, fundamentalmente poco cualificada, que estaban en la construcción, pues no tiene en este momento posibilidades, pero es que difícilmente las va a tener a corto plazo. Si usted fuera uno de esos 260.000 desempleados que tenemos en el archipiélago ahora mismo, ¿usted qué haría? ¿Se iría fuera? ¿Estaría pensando en montar una empresa? ¿Esperaría a que volvamos a recuperarnos un poco? ¿Qué le recomienda usted a esas personas? Vamos a ver, yo creo que lo fundamental ahí es la formación. Es decir, para la economía que viene el futuro, es una economía, como decía en la estrategia de Lisboa, la economía del conocimiento. Es decir, el señor que no esté preparado, que no tenga un nivel mínimo de formación, no tiene futuro. Luego, fundamental, intentaría en lo posible mejorar mi formación. Eso desde luego. Una vez, claro, dependiendo de la formación de cada uno, la actividad empresarial. Los canarios no somos muy proclives a ser empresarios. Es decir, hay una tendencia en la juventud, que ahora se está corrigiendo, que la gente prefería un puestito en la administración pública que el riesgo que significa el empresario.
Pero es que Canarias tiene posibilidades pero ese deseo es hasta cierto punto lógico, ¿no? Y estos tiempos lo están demostrando, ¿no? Porque ciertamente los funcionarios tienen una posición privilegiada ahora mismo, ¿no? Sí, pero porque la estructura funcionarial española no es la normal por ahí. Es decir, tú vas a los Estados Unidos y en un momento determinado hay una crisis. Por ejemplo, tú sabes que los Estados americanos tienen un límite de endeudamiento o no se pueden endeudar, y entonces llega un momento determinado y hacen una especie de ERE y despiden a 300.000 funcionarios. Claro, en España no es el caso. La reacción de los funcionarios, por ejemplo, a la congelación de salarios, a mí me parece injusta. Yo creo que cuando gran parte de la sociedad no tienen puestos de trabajo, parece que lo tiene seguro, pues debe hacer un esfuerzo también de solidaridad con el resto. Entonces, yo creo que hay que potenciar más la formación y hay que potenciar también el espíritu de emprendeduría, o sea, de capacidad de crearse, ser autopatrono. Pero claro, en este momento es muy difícil porque la demanda es muy baja. Es decir, bueno, todos sabemos lo que está pasando con el crédito. Es muy difícil acceder al crédito bancario, lo cual quiere decir que cualquier empresario, los empresarios están o reduciendo personal o reduciendo, incluso cerrando las empresas. No parece que por ahí vayan a aparecer muchos puestos de trabajo. Tampoco, en mi opinión, volverán a hacerse la misma actividad que se hacía antes. Es decir, la construcción no va a tener una vuelta ni de parecida. Y en esta situación que estamos sufriendo, ¿qué responsabilidad tiene el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero? Bueno, yo creo que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, personalmente, yo creo que la política económica yo no la comparto en absoluto. Yo creo que fundamentalmente, primero, no reconoció la existencia de un problema. Es una cosa, yo diría, bastante infantil, el negarse a reconocer la realidad. Pero luego, yo creo que partió de una hipótesis de que cuando llegaron a creerse que había un problema, pensaban que era un problema transitorio, de a corto plazo. Dice, bueno, pues tomó medidas de cortoplacistas, o sea, a corto plazo, para intentar, como bien dice, poner un parche por aquí, un parche por allá, ayudar a este sector, intentar subvencionar a para ver si vienen mejores tiempos. Pero claro, la realidad ha demostrado que esos mejores tiempos todavía van a tardar en venir. Yo creo que la política ha sido bastante negativa. Y sobre todo, no ha habido un criterio. Ha sido una política cambiante según el viento. Surgió tomaba una decisión hoy, al día siguiente se cambiaba. Bueno, hubo decisiones que se cambiaron el mismo día, que llegaron a trascender incluso a Bruselas y se cambiaron sobre la marcha. Y con esa visión, José Miguel González, que tiene usted del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ¿le parece correcto que sus compañeros en Madrid apoyen a los presupuestos? Vamos a ver, los presupuestos no son presupuestos políticos. Es decir, vamos a ver, si tú no apruebas, si no se apoyan los presupuestos, lo único, ¿qué soluciones cabe? Cabe una, que es la prórroga presupuestaria. Yo creo que en este momento, sinceramente, donde España tiene que tomar medidas claras en cuanto a la reducción del gasto, en cuanto a la reorientación del gasto, en cuanto al sistema tributario, el lanzarnos a una prórroga presupuestaria, pues sinceramente yo creo que sería muy mala labor de cara al Estado y a la supervivencia económica de este país. Entonces la otra que cabe es unas elecciones generales, pero claro, no parece que el Partido Socialista esté por las elecciones generales. Entonces, o se apoya el presupuesto, intentando obviamente que no se vaya más allá en ciertas determinadas cosas de lo que se debe, o estamos obligados necesariamente a una convocatoria de elecciones anticipadas, cosa que yo entiendo que el Partido Socialista no iba a hacer, porque las encuestas le pintan muy mal, o una prórroga presupuestaria. Entonces estaríamos viviendo en un momento que toda Europa nos está mirando, que Estados Unidos incluso nos está en cierto modo tutelando. Y dice, bueno, pero este país, ¿qué ocurre? No se toman medidas sobre cuál va a ser el gasto en las pensiones, no se toman medidas en cuál va a ser el gasto prioritario, cuáles son las partidas que se van a reducir, qué se va a hacer con la educación, con la sanidad, con la innovación. Entonces viviríamos, yo diría, de una manera muy mala si tuviéramos que aguantar hasta las elecciones generales en el 2012. ¿Puede conseguir Canarias muchas cosas de esa negociación de los presupuestos a través de los votos de José Luis Prestelos y Anorama? Bueno, yo creo que cuando a mí se me plantean este tema, yo creo que el problema no es un problema puramente económico. Es decir, Canarias tiene muchos temas que son de tipo competencial o incluso de la vida ordinaria, donde son muy importantes y se pueden negociar. Por ejemplo, como el tema de las tarifas aéreas, que se ha demostrado que es muy eficaz. Se habla de que posiblemente aumente a 1 millón de visitantes y eso tiene una trascendencia importante económica. Es decir, yo no me muevo en ese tipo de negociaciones. Primero, hay que poner líneas rojas. Obviamente hay cosas que si no están ahí, pues no se deben, o si están o no están, no se deben aprobar. ¿Dónde pondría usted las líneas rojas?
Bueno, yo creo que yo pondría una línea roja cuando se vea claramente que el presupuesto conduce a un desastre económico. Es decir, los presupuestos no dejan de ser marcos generales, pero la gente entiende, quizás no lo tiene muy claro, que el presupuesto tienen dos componentes. Uno son los llamados presupuestos de ingresos, que son previsiones. Yo pienso que voy a cobrar esto. Y otro que son el de gasto, que es usted no me gasta más que eso. Luego, por lo tanto, el problema del presupuesto no creo que esté de verdad en su redacción, sino en su ejecución. Porque cuando uno está ejecutando el presupuesto, lo que tiene que atemperar el gasto a los ingresos. Es decir, si los ingresos van mejorando, bueno, pues yo puedo hacer las cosas con mayor libertad. Por lo tanto, la orientación, en los presupuestos más que en los números, hay que ver la orientación. Por ejemplo, hay un tema francamente duro, sobre el que hay discusiones. Hay quien habla, tema keynesiano, que cuando hay una crisis lo que hay que hacer es aumentar las inversiones públicas, me refiero en infraestructuras productivas, y ahí en este momento España ha tenido un frenazo radical en el presupuesto de inversiones. Eso puede Se habla de unos 10.000 millones de reducción en la inversión. Sí, pero eso puede pasar factura al futuro. Porque, claro. Pero, y dígame una cosa, de todo lo que se está negociando en estos momentos, ¿hay alguna cosa que si no se incluye, que si no se acepta para conceder al archipiélago, usted diría no a los presupuestos? Dígame, ¿qué puede ser yo eso? Yo diría que afortunadamente no soy el responsable de hacerlo. ¿Por qué es difícil la negociación, cree usted? No solamente difícil, sino que cada uno tiene sus puntos de vista personales y hay ciertas cosas que a mí no me gustan del presupuesto y quizás en ese aspecto es preferible que se hagan con un análisis más tranquilo y con pros y contras y de un modo colectivo. En esa negociación de la que estamos hablando, ¿se debería incluir el visto bueno del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a esa modificación que quieren hacer del régimen económico y fiscal? Obviamente está en el aire. Yo quisiera hablar sobre ese asunto porque además en el periódico de ayer había unos comentarios que yo no entiendo, que fue como consecuencia de la posición que tomó el Partido Popular en la reunión. Estamos hablando de la reunión que se produjo el miércoles. El miércoles, efectivamente. En esa reunión, bueno, hubo cierto problema. Efectivamente, fue anteayer, estaba confundido. En esa reunión, el Partido Popular lo único que dijo, bueno, yo este documento pues, no lo he estudiado, no he participado en él y por lo tanto, sinceramente, lo que yo voy a hacer es, me voy a marchar de la reunión, yo no voy a poner a ustedes reparo, hagan ustedes avance y según lo vayan produciendo documentos, comuníquenmelos y ahorita estamos de acuerdo. ¿Y eso significa un plante, una división, como publicaron los medios ayer? No, pero bueno, eso fue ayer, pero es que hoy a mí me acaban de decir hace un momento que en la reunión de mañana se va a incorporar la reunión de hoy viernes. Sí, bueno, de esta tarde. Bueno, de esta mañana tarde, porque es allá al mediodía cuando nos vamos a reunir. Se va a incorporar el Partido Popular. Es decir, yo creo que lo que no se ha dicho, pero eso sí lo sabe perfectamente el Partido Popular, porque se hizo en una reunión con el presidente que tuvimos, es que eso que ha salido hoy en la prensa, que era un documento, no tiene valor en cuanto a documento, sino era un simple comentario. Es decir, a nosotros el presidente nos reunió y nos dijo, hombre, yo creo que tenemos una oportunidad de hacer frente a las actualizaciones o, si quieres, a las ciertas matizaciones del texto actual del régimen económico fiscal, aprovechando el proceso incluso de negociación, para hablar con claridad, para poner en marcha ciertos determinados preceptos que la ley establece y que han estado como dormidos. Pero claro, el documento que se nos entregó dice, mira, este es un documento que hemos elaborado aquí con 10 o 12 medidas, no recuerdo exactamente cuántas. Se nos ha ocurrido esto, pero eso no quiere decir que sean las que ustedes tienen que poner, ni mucho menos. No. Es una propuesta del gobierno como punto de partida. Sí, es un punto de referencia, ni siquiera como punto de partida, sino como un documento referencial. Pero claro, nosotros desde el principio, además el propio presidente lo dijo, distinguimos claramente entre aquellas medidas que requerirían negociación a través de modificación de proyectos de ley o incluso negociación con Bruselas. Esas de luego no van a estar en estas reuniones que estamos teniendo. Eso justamente es lo que me comentaba Miguel Cabrera Pérez Camacho, y me decía que él tenía dudas de que determinadas modificaciones que se habían planteado en ese documento de partida se puedan aprobar porque necesitarían el visto bueno de Bruselas. Bueno, pero es que eso no la vamos a discutir. Es decir, ayer lo primero que yo dije, porque en cierto modo estaba de coordinador de la reunión de ayer, les dije, bueno, nosotros aquí tenemos estos documentos, pero primero que vamos a analizarlas. Aquellas que sean simples matizaciones o incluso puesta en marcha medidas, ¿vale? Aquellas que requieran negociación, eso se queda fuera. Porque claro, el régimen económico fiscal de Canarias
tiene que tener una negociación profunda, pero eso es con el horizonte de finales de 2012 para 2013. Y usted sabe que estos temas son un poco arduos y seguro que más de un espectador se pierde. A mí me gustaría que me pusiera 2 o 3 ejemplos de esas modificaciones que se van a hacer en el REF y cómo nos pueden beneficiar. Por ejemplo, el REF dice que en tanto que la renta canaria no llega a la media nacional, sea para la empresa y fundamentalmente para las pequeñas y medianas empresas, el ICO lo será unos programas especiales de inversión que se mantendrán en tanto que no llega la renta. Pero no dicen qué porcentaje. Y nosotros queremos decir, bueno, ya esta norma que está ahí y que en el fondo no ha sido operativa, pongamos, porque usted lo puede hacer, no hace falta modificar ley ninguna, acordemos que tiene que ser el A% de los fondos disponibles. Eso es una medida. Otra, por ejemplo, el REF dice en una disposición que en Canarias hay que montar unos centros de investigación agraria de alto nivel que tengan que ver, por ejemplo, con los cultivos de zonas secas, como las zonas áridas o la lucha contra la erosión. Bueno, pues eso nos permitiría, si se pone en marcha, que ahí está, desde el año 94, o sea, no es de hoy, pues está en el programa de colaboración con los países africanos cercanos. Que eso ¿Y eso por qué no se ha puesto en marcha? Bueno, porque la inercia de las administraciones muchas veces aprueban las leyes y luego no se cumplen. El que crea que por una cosa el proyecto está en la ley y está cumpliéndose no es cierto. La gente cuando habla del REF habla fundamentalmente, siempre ha hablado del artículo 25, que es el que tiene que ver con el acto jurídico documentado, el 26, que tiene que ver con la producción, y el 27, que es la RIC, o incluso lo que se llama la zona especial canaria. Otra de las modificaciones que se ha comentado es la quinta libertad. ¿Qué es exactamente la quinta libertad? Eso que está en la ley. Es decir, cuando la quinta libertad consiste en que una compañía, por ejemplo, americana, puede venir, llegar a Canarias. ¿Una compañía aérea? Una compañía aérea, estamos hablando, bueno, también podría ser marítima, pero vamos a hablar de aérea, que fue lo que nos interesa. Llega, establece aquí una base, entonces viene, pone los aviones aquí, descarga pasajeros, coge pasajeros y sigue a Europa, distribuye. Entonces eso normalmente estaba muy condicionado, porque a nivel internacional había acuerdos internacionales para intentar repartirse las cuotas. Si Canarias se desarrolla eso, que está en la ley, que está previsto desde el año 94, como pueden ser los centros también para el handling, para la mejora, para la reparación de aviones, etcétera, puede crear una industria aeronáutica a cierto nivel y podíamos plantear ese objetivo que siempre hemos hablado. Adán Martí era muy defensor de ello, que es el Centro Logístico Internacional Canario. Eso está todo en la ley. Pero eso, si lo recoge la ley, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Aplicarlo? Claro, pero aplicarlo significa poner recursos económicos, porque claro, yo puedo hacer todas las declaraciones que quiera, pero eso exige esfuerzo económico por el Estado, una participación del Estado en el sentido que vea que eso tiene interés general para el Estado español. El conseguir aquí, en la situación geoestratégica de Canarias, un centro de este tipo es interesante para la economía canaria, pero para la economía española también, en el sentido de la redistribución, los procesos, los circuitos comerciales, las capacidades de apoyo y todas las empresas de apoyo y de asesoramiento. Ese tipo de cosas, hay muchas en ese tipo de preceptos. Estaríamos hablando de cosas sencillas porque en este caso lo único que tendría que poner es una partida presupuestaria del Estado. Bueno, pero hay que convencer la prioridad. Por eso digo que eso es lo que estamos, en esa línea es en la que estamos. Porque no cabe una gran reforma del REF antes de que acabe la legislatura, ¿no? Es imposible. Es decir, las reformas importantes del REF siempre las hemos hecho a través de, primero, con iniciativas normalmente canarias, normalmente parlamentarias, a veces impulsadas por el gobierno, a veces simplemente por iniciativa parlamentaria, pero luego se tiene que ir es el Estado el que tiene que negociar con el Ministerio de Hacienda, y una vez conseguido cierto nivel de consenso con el Ministerio de Hacienda hay que plantearlo a Bruselas, y Bruselas tiene que estar de acuerdo. Bueno, en realidad son con las directivas de desarrollo regional, y eso pues significa un proceso muy lento y complejo, 18 meses como mínimo. Como resumen, entonces, José Miguel González, no hay ninguna diferencia con el Partido Popular. Hoy se van a reunir con ellos y estarán presentes en la reunión. Es que me quedé muy sorprendido de la posición que se tomó anteayer. Es decir, yo le dije, pero bueno, no habíamos quedado que íbamos entre otras cosas, me sorprendió que se haya publicado ese documento en la prensa, te lo digo con toda sinceridad, porque como era un borrador que no tenía trascendencia, incluso publicarlo no creo que sea nada positivo, en el sentido de que muchas de esas cosas no se van ni siquiera a tratar. Yo las tengo aquí, un listado de claro, 11 capítulos. Me gustaría preguntarle también por la propuesta que han lanzado los sindicatos mayoritarios de Canarias. Reclaman una subida selectiva de impuestos. ¿Le parece que esto puede ser una medida interesante en estos momentos de crisis? Vamos a ver. Es decir, ¿qué es lo que se pretende con ello? Supongo recaudar más. Bueno, el Estado ya va a subir el tipo del marginal del impuesto a la renta de persona física al 45%, ya lo sube, porque claro, las competencias sobre el impuesto del rendimiento de las personas físicas es del Estado.
En el impuesto de sociedades Canarias se recauda muy poquito. Luego, un ajuste en sociedades pues no tiene tampoco capacidad. Es decir, los impuestos directos en Canarias tienen una posición relativamente reducida en cuanto al sistema tributario. O sea que si subiera el IRPF canario no ingresaríamos demasiado. Prácticamente, muy poquito, porque además de ello ya el Estado lo va a subir al 45% el tipo marginal. O sea que yo creo que eso realmente no es. Yo creo que el problema de Canarias no es subir impuestos, sino bajar el gasto. Es decir, bueno, en eso están en un recorte presupuestario de 950 millones, ¿no? Sí, pero eso es un tema que es una faceta del asunto, porque claro, cuando se habla del presupuesto, siempre se habla del presupuesto del gobierno, o si quieres de la comunidad autónoma, va a ser preciso. Pero bueno, están las corporaciones insulares y las corporaciones locales. Yo creo que cuando hay momentos de crisis, siempre es así, pero bueno, es donde más hay que tenerlo en cuenta. Hay que partir de la base que los recursos que manejan todas las administraciones públicas proceden de los impuestos pagados por los ciudadanos. ¿Y gastan mucho las administraciones canarias, cree usted? Hombre, yo creo que hay un proceso que no se ha puesto en marcha, siquiera, se habla mucho de él, pero no se ha hecho, que es la llamada segunda descentralización. Es decir, en un momento determinado, el gobierno de Canarias tomó una serie de medidas de transferencia de competencias a los cabildos, y el proceso era luego de transferencia de los cabildos a los ayuntamientos. Los ayuntamientos, que son la administración más cercana al ciudadano, pues se han metido en hacer lo que llaman las competencias impropias, atender a las demandas de los ciudadanos. Pero claro, ahora llega un momento que no pueden hacerle frente porque eran los recursos derivados de la edificación y la construcción, o sea, tanto las licencias como el impuesto de construcción, que ya no tienen. Los cabildos viven fundamentalmente de los puestos del REF, lo mismo que los ayuntamientos, y también de las transferencias de los gobiernos. Entonces, yo creo que lo que no puede haber en una situación de crisis es duplicidad de competencias. Yo creo que es necesario clarificar claramente qué hacen una y qué hacen todas, pero de común acuerdo. ¿Y quién tiene que ordenar eso? ¿Quién se tiene que poner a la vanguardia de liderar esa iniciativa? De hecho, hay una norma en vigor en la ley de las administraciones públicas canarias que dice que se puede hacer un plan cuatrienal, que tiene que estar evidentemente acordado entre todos, donde se coordine las políticas de inversión, las políticas de endeudamiento y los objetivos económicos. Es decir, yo creo que en una situación como esta hay que evitar que dos administraciones hagan lo mismo. Y pues, bueno, yo me especializo en esto, tú especializas en otro. Hoy hay ciertas cosas que estábamos haciendo y que debemos de hacer. Claro. José Miguel González tiene en estos momentos 76 años, ¿no? Sí. Más de 25 años en política. Sí. ¿Y se siente usted con fuerzas de repetir 4 años más como diputado? Yo creo que no es un problema de fuerza, yo creo que es un problema familiar. Y es decir, en este momento determinado, mis hijos están por ahí, a mí me gusta ir de vez en cuando a los nietos, y mi mujer también se va a jubilar. O sea, que es su última legislatura, entonces. Pues yo diría que bastante. Es un tema que tengo que decidir, pero probablemente. Todo apunta que sí, por la cara que le veo, ¿eh? yo en eso soy muy claro, yo lo acuerdo con mi mujer siempre. Las mujeres son las que mandan, tienen la última palabra. No las que mandan, pero tenemos que convivir. Yo creo que, es hora de recuperar mayor contacto y mayor convivencia. Ya. ¿Con qué se queda de toda esta vida política? Más de 25 años ahí en el ejercicio político. Pues quizás para mí el recuerdo de la política, separando la parte técnico, porque también había en la política, fue precisamente la ley del 94, la del 91 y el 94, cuando logramos que el Parlamento de Canarias tomara una decisión de integrarnos mejor en Europa. En aquella época había unas voces que decían que íbamos al caos, íbamos a desaparecer, que íbamos a la crisis. Y yo me pregunto qué hubiera sido de Canarias si no nos integráramos como nos integramos por el acuerdo del 91. ¿A usted le ha divertido la política o le ha aburrido? No. Yo creo que me ha divertido. Si me hubiera aburrido ya me hubiera ido. José Miguel González, ha sido un placer tenerlo aquí en 30 minutos. Hoy estaremos pendientes, por supuesto, de esa reunión que vamos a mantener, a ver si se consigue llegar a un acuerdo y modificar pues esos principios de los que hemos estado hablando en el régimen. En la prensa de mañana sabrá lo que ha pasado. Muy bien. José Miguel González, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias también a todos ustedes por estar con nosotros un día más aquí en 30 minutos. Recuerden que les esperamos el lunes a todos para seguir con más personajes de interés aquí en Televisión Canaria. Pásenlo bien. Hasta el lunes.